Muy bien, todos son bienvenidos, muchísimas gracias. Una vez más estamos en esta comunicación a través de la internet, llegando hasta sus hogares. El fundamento de la palabra de Dios es necesario para que podamos crecer en esa gracia y en ese conocimiento suyo. Dios de muchas formas nos ha hablado, en diferentes tiempos, en diferentes momentos. Y nos damos cuenta realmente, ¿verdad? Cada día, con una mayor sensibilidad, que la voz de Dios es clara, es precisa. Y a través de ella vamos aprendiendo, siendo guiados por el Espíritu Santo a la obediencia del mandamiento y la ordenanza. Así que todos son bienvenidos y vamos a caminar a través de la Escritura porque estamos hablando sobre el ministerio. En este caso revisamos un poco lo que es la carrera de Pablo. Y claro, creo que para servir a Dios, ¿verdad? Tenemos ejemplos bastante claros como esas 13 cartas paulinas, las cuales Pablo ha escrito, ¿verdad? Y consideramos también el libro de Hebreos como una carta también escrita a los hebreos por Pablo. Pero bueno, dentro de todo esto, ¿verdad? El análisis y el estudio de la Escritura nos va llevando de tal manera que vamos aprendiendo las razones por las cuales ellos vivieron de esa forma. Porque no ha cambiado, el mundo sigue caminando y nosotros también en este ministerio de la palabra, llevando esta verdad y explicando los fundamentos de la ley de Dios a las almas de este tiempo, de este momento que están junto con nosotros. Y Dios nos ha dado dones, habilidades, destrezas, capacidades, sabiduría, inteligencia, la cual debemos de utilizar toda la capacidad que Dios nos ha dado para transferir esta verdad del Evangelio a la vida y al corazón de todos aquellos que quieran escucharlo. De esa forma, entonces, caminamos día con día. Decíamos, ¿verdad? Examinando en detalle al apóstol Pablo, decíamos en 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Habíamos visto esto. Y veíamos cómo Pablo, ¿verdad? Estaba él hablando de toda una batalla, ¿verdad? Librándola, peleando la batalla. Y estas batallas, claro, son internas, muchas de ellas, porque Dios está trabajando en nuestras almas, permitiendo, ¿verdad?, que nuestra alma sea santificada, apartada del mal. Todas aquellas, ese entrenamiento o ese mal entrenamiento en la forma de cómo resolvemos las cosas, claro. Algunos veníamos, ¿verdad?, de la violencia, de la ira, de la inmoralidad, de la perversión, de tantas cosas, ¿verdad?, que aplicadas a una vida o a una forma de vida, realmente tropezábamos y estábamos imposibilitados de escuchar la voz de Dios. Pero llegó el momento en el cual Dios nos confrontó, fuimos quebrantados y en ese momento comenzó un tratamiento pues bastante profundo y a la misma vez doloroso y vergonzoso, porque fuimos expuestos ante la palabra y la palabra es luz. Y esa palabra hecha luz, o esa palabra que es luz, pues alumbró nuestro interior, alumbró nuestro entendimiento. Y al alumbrarlo, claro, pues nos damos cuenta de las grandes dificultades y las grandes debilidades que tenemos. Y de esa forma nos damos cuenta que no hemos respondido a Dios de la forma correcta. Bueno, pues todas estas cosas las hemos ido analizando, algunas de ellas, y queremos continuar, ¿verdad? Analizando, profundizando un poco más. Así que les quiero pedir, por favor, que cierren sus ojos, que oremos al Padre de las Luces, porque lo que usted y yo necesitamos es la revelación de Dios. Es que Dios nos revele su palabra, porque queremos aplicarla, porque queremos honrarlo, porque queremos vivir para Él. Queremos no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. Así que cierre sus ojos y oremos. Bendito Dios, eres bueno y fiel, Padre. Aquí estamos. No es por costumbre, porque no es una costumbre, no es un hábito. Es el entendimiento de la razón por la cual debemos escudriñar tu palabra, Señor. Porque tu palabra transforma, porque tu palabra limpia, porque tu palabra santifica nuestras almas, nuestras vidas. Y esta santificación es necesaria porque somos proclamadores de tu verdad. Y necesitamos entender, no solamente en nuestra mente, sino vivir tu palabra, aplicarla en la vida diaria. Y cada vez que la aplicamos nos damos cuenta de los limitantes que tenemos.
porque la palabra demanda una entrega completa, una entrega total de obediencia a la verdad. Y nos damos cuenta, Señor, que hay cosas que podemos hacer y hay cosas que no podemos hacer. Así que todo lo ponemos en tus manos. Glorifícate y exáltate como un poderoso gigante. Y hazte resplandecer tu rostro sobre nuestras vidas. Te lo pedimos todo en el bendito nombre de Jesús, nuestro grande Dios y Salvador. Amén. Amén. Muy bien, todos son bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos y estar aquí. Y vamos a caminar a través de la Escritura. Y decíamos, ¿verdad? Como Pablo, él está manifestando, he peleado la batalla. ¿Verdad? Cuando leemos nosotros y decimos, bueno, ¿una batalla en dónde? ¿En dónde peleó la batalla? ¿Traía algún arma? ¿Había alguna espada en su cinto? ¿Había flechas en su aljaba? ¿Traía un arco? ¿De qué forma peleó? ¿A qué parte del ejército pertenecía? ¿A la tropa? ¿Verdad? Pero esta batalla era interna, una lucha, ¿verdad? Entre la razón por la cual estamos compartiendo, ¿verdad? Y los limitantes que mi alma tiene a la obediencia y podríamos decir, la exposición que tenemos a utilizar armas que no sirven, que no funcionan. Pagar mal por mal, ¿verdad? Ofensa por ofensa. No podemos actuar de esa manera. Tenemos en todo caso, ¿verdad?, que levantarnos y claro, ¿verdad?, luchar por aplicar el mandamiento, la ordenanza, con una vida santificada que va realmente a provocar un mensaje profundo. Porque hablamos de lo que Él ha hecho en nosotros. De lo que la palabra ha provocado en nuestras vidas. Y nos vamos más allá, ¿va? Enseñamos cómo utilizar esa palabra y la santificación que necesitamos para que al aplicarla produzca el fruto de vida eterna. Que no haya una distorsión en el mensaje. Que no la apliquemos con astucia humana. Claro que no. Sino que realmente, ¿verdad?, haya una santificación, una santidad en la aplicación. Y que su nombre sea glorificado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Verdad? En un parámetro. Pablo está diciendo, ¿verdad?, que su carrera casi llega al final. ¿Verdad? He acabado la carrera. He guardado la fe. Ha sido una dedicación para poder lograr la transferencia de la revelación. Porque nada es nuestro. Simplemente que se ha abatido la cortina y nos ha permitido ver. Y tenemos que traer el mensaje que hay detrás de la cortina, desde el lugar santísimo al lugar santo y hacia el patio exterior. Llevando esa verdad pura para que el cielo se establezca en la tierra, se haga tu voluntad, así como en el cielo también aquí en la tierra. Pero para eso es el ministerio. Un ministerio con fundamento, ¿verdad?, de santificación. Eso es importante. Y de esa manera, claro, vamos transitando todos los días. Y de esa manera y de esa forma vamos caminando día con día, ¿verdad? Dios comienza a obrar en las personas mucho antes de que sean salvas, decíamos. ¿Verdad? Y hay muchas circunstancias que pasaron en nuestra vida, cuando uno se da cuenta, ¿verdad?, que han pasado en nuestra vida y que han provocado realmente un quebrantamiento. Que cuando Dios viene y sirve la mesa, realmente esos alimentos, ¿verdad?, nos satisfacen profundamente, ¿verdad? Y sabemos que la soledad que vivimos, sabemos que la falta o la necesidad por la cual vivimos también, tenían un propósito, provocar en nosotros, después de que Dios nos sirve la mesa, hambre, saciar el hambre que teníamos, ¿verdad? En lo personal decía yo, ¿cómo faltó mi padre para mi vida?
Pero cuando conocí al Señor, dije, no, hombre, no hay ninguna ausencia realmente. Lo que había era un desconocimiento de Dios. Porque Dios nunca jamás te deja solo. Él no deja solo a nadie. Él tiene cuidado de todos los hombres. Así que es importante que nosotros, ¿verdad?, aprendamos realmente a relacionarnos de una forma correcta. Y de esa forma, claro, el corazón es sanado. Porque pensé que estaba solo, pensé que nadie me amaba, pensé que no había esperanza en ningún lado. Y de repente, ¿verdad?, el Señor se hace presente y nos dice, he caminado contigo toda tu vida. Yo soy el que peleó la batalla en tal parte. Yo soy el que te sacó, ¿verdad?, del pozo cenagoso. Del lodo cenagoso. Sí, claro, Él lo hizo. Y en ese momento que te das cuenta que Él ha estado contigo y que el pensamiento que tenías era un pensamiento equivocado y todo ello, en ese momento entra la gratitud a nuestro corazón y no nos cansamos de decirle a Dios, gracias Señor, gracias, gracias Padre eterno, bendito sea tu nombre. ¿Y por qué lo decimos? Lo decimos porque en ese momento, claro, la revelación vino a nuestra vida, Él se reveló a nuestra vida y nos mostró lo que Él hizo por nosotros en todo momento, en todo tiempo, y esto nos hace, nos llena, ¿verdad?, de un gozo y una alegría, ¿verdad? Dice que el gozo del Señor es tu fortaleza. Es nuestra fortaleza. Y cuando hablamos de que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, porque nos damos cuenta de que Él nunca nos ha abandonado. De que Él nunca, ¿verdad?, nos ha dejado a la deriva. Claro que no. ¿Verdad? Iban en el arca, en ese barco cruzando el mar, ¿verdad? Y de repente Jesús apareció caminando. No estaban solos. ¿Verdad? Se empezó a levantar el oleaje. Señor, despiértate que perecemos. Hombres de poca fe, ¿por qué dudáis? ¿Cuántas dudas tuvimos? ¿Cuántas experiencias de miedo pasamos? Y de repente Dios se hace presente y te dice, nunca has estado solo. Y eso es extraordinario. Y en ese momento queremos gritarlo al mundo entero. ¿Verdad? Hombres y mujeres no están solos, como familia no están solos, como hombres no están solos, como mujeres no están solos, como niños no están solos. Y esto es extraordinario, ahí está todo. Y en ese momento, ¿quién puede detenerte? Nadie puede detenerte. Amenazas, quitarnos la vida, pues si la vida no es nuestra, la vida le pertenece a Él. Él nos compró con precio y el precio fue su sangre derramada en la cruz del Calvario. Necesitamos hoy, más que nunca, entendiendo estas cosas, levantarnos y caminar. Cuando revisamos realmente, ¿verdad?, en lo que hemos visto, las epístolas que Pablo dirige a los corintios, y notamos especialmente la manera en que ejerce él el ministerio de la palabra, ¿verdad? Nos damos cuenta de esa cúspide, ¿verdad? La cúspide de la experiencia humana en el servicio. En el versículo 6 de 1 de Corintios capítulo 7, verso 6, dice, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Pablo está dando, ¿verdad? Esto digo indica que Pablo daba su parecer. Está dando su parecer. Ahora, usted está predicando el evangelio y todo ello y de repente, ¿verdad?, usted se encuentra dando su parecer. ¿Será eso la predicación de la palabra? Claro. ¿Por qué? Bueno, porque Dios, ¿verdad?, permite que usted se adicione al mensaje y con su capacidad interpretativa pueda transferir la verdad, la revelación de esa interpretación personal que usted hace del mensaje de Dios y sembrarlo en el corazón de una persona. Es extraordinario.
¿verdad? El hombre estaba ahí y claro, estábamos compartiendo, ¿verdad? En un servicio, ¿verdad? Y entonces habíamos compartido de algunos mandamientos de ordenanza de Dios que nos da, ¿verdad? Que al ponerlos en práctica permite la prosperidad de nuestras almas. Entonces, una persona que estaba ahí que no es cristiana, ¿verdad? Ella expresó y dijo, como dijo el pastor, ¿no? Él nos leyó la escritura y nos dio la interpretación y encontramos que realmente si de lo que él dijo ponemos en práctica un 5%, nuestras vidas serán diferentes. Yo me quedé escuchándolo. Entendí lo que él decía. La interpretación del mensaje, que esto es lo que usted y yo tenemos como una responsabilidad, la meditación de la palabra de una forma constante con la finalidad de ir entendiendo las herramientas, los métodos, las formas para que el mensaje sea claro a la mente, al corazón de los hombres y de esa forma puedan venir al Señor y tener hambre y sed por la justicia divina. De esa forma ellos van a tomar la Biblia y en lugar de estar meditando en el periódico o en las revistas que reciben, van a tomar la Biblia, se van a sentar y van a abrirla porque dicen, pues definitivamente, ¿verdad? El mensaje que se dio en tal oportunidad fue muy claro y yo no lo conozco, necesito conocerlo y en ese momento les entra el hambre y la sed por la justicia de Dios, por su justicia. ¿Y dónde se encuentra el fundamento y dónde se encuentra la raíz? Pues la raíz se encuentra en la meditación de la verdad, en la meditación de la palabra. Y esto es lo que necesitamos. Esto es a lo que se refiere la Escritura, cuando habla del ministerio, el servicio de la palabra, para provocar que los hombres tengan hambre y sed de la justicia de Dios. Y esto se habla del ministro, que es la persona que da el mensaje, que debe de estar compenetrado, debe estar relacionado con Dios para poder recibir el mensaje en una relación de amigo, de amistad. Ya no los llamaré, ¿verdad? De esta forma. Ahora les voy a decir amigos. Ya no son siervos, ahora son amigos. Extraordinario. Recuerdo bien que tenía amigos en la escuela primaria, en la secundaria, en la universidad, ¿verdad? Cruzamos, estudiamos, teníamos compañeros, ¿verdad? Con los cuales convivíamos diariamente. Horas conviviendo juntos. Y generamos una amistad, una relación amable entre uno y otro, ¿verdad? Provocando el beneficio hacia ellos y ellos hacia nosotros, compartiendo lo que nosotros teníamos con ellos. La amistad es extraordinaria. Bueno, Jesús es nuestro amigo, aparte de ser nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro soberano, aparte de ser Él el camino, la verdad, la vida para nosotros, también es nuestro amigo. Y hay amigo más cercano que un hermano, eso dice la Escritura. Así que Dios está interesado en nuestras vidas, en nuestras almas, ¿verdad? Y de esa manera entonces nos empieza a dar revelación en la intimidad, en la amistad, en la relación, ¿verdad? Donde uno ve al amigo y uno se pone contento de verlo. ¿Verdad? El amigo que llega a las bodas. Su amigo se casa y él está contento porque su amigo se casa. Es extraordinario, ¿verdad? Y no solamente eso, él se goza con que su amigo esté formando ya su propia familia. Ve a los hijos de su amigo con cariño, con aprecio. Es su amigo.
Y en ese trato vamos intimando y vamos conociendo el pensar, cómo piensa mi amigo. Vamos entrando a la intimidad con él y de esa manera empezamos a conocerlo, conocer el fondo de su pensamiento, podríamos decirlo, de sus decisiones, ¿verdad? ¿Por qué decide algo? ¿Por qué determina algo? Y esta es la dimensión de relación con el Señor, donde tenemos nosotros el camino, ¿verdad?, de relación amable con Él, de comunión con Él, que anhelamos y deseamos estar más tiempo con Él. Y de esa forma lo vamos conociendo hasta que sucede esto, como lo dice Pablo, ¿verdad? Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pablo está mencionando eso, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno de un modo y otro de otro. Y Pablo va dando opiniones, ¿verdad? En el versículo 7, 8 dice: digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. En el versículo 10 dice: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Aquí estoy yo dando mi sugerencia, pero aquí ya no soy yo, aquí es el mandamiento del Señor. Ya sabe Pablo hasta dónde llega él, hasta dónde es el Señor, hasta dónde es una propuesta personal y hasta dónde es el mandamiento y la ordenanza. Y va de esa forma edificando la vida de los santos. La vida de los santos. Porque al final, ¿verdad?, usted está transfiriendo su cosmovisión. La manera en la cual en la revelación de Dios, más el conocimiento del mandamiento, más la obediencia que usted va realizando en obediencia a los mandamientos de Dios, va añadiendo su experiencia. Y como ha recibido beneficios por la obediencia, entonces usted empieza a sugerir por la experiencia personal y propia, la manera y la forma en la cual deben de es extraordinario. Y Pablo es el hombre que va caminando en Dios y empieza a ver los límites muy claros de su opinión a la orden que Dios da y al mandamiento de Él. Y a lo demás yo os digo, dice el capítulo 7 de 1 de Corintios, versículo 12, y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Esta es la aseveración de Pablo, ¿verdad? Es extraordinario. Como Pablo va y de una forma osada dice que da su parecer, de una forma osada dice que da su punto de vista. Aún las órdenes que dio a las iglesias procedían de él. Esta experiencia es muy elevada, como lo vemos en 1 de Corintios 7, versículo 40. Pero a mi juicio, más dichosa sería si se quedara así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Él está dando ya su opinión en una decisión, ¿verdad?, en la cual él está transfiriendo esto que él por experiencia ha entendido. Y está entendiendo que esta es la naturaleza de Dios y que no habrá ninguna dificultad por la experiencia que tiene en su relación con Dios. Pero ¿cuál es su experiencia hoy? ¿O cómo encontraremos esa experiencia? Pues por la vivencia, por la aplicación del mandamiento, ¿verdad? La obediencia al mandamiento nos va llevando a experimentar la experiencia, a recibir la experiencia, aplicando el mandamiento a la vida diaria. Y si ese mandamiento yo estoy provocando, realizándolo en obediencia, y claro, ¿verdad? Al principio quizás no en mi mente, ¿verdad? O en mi alma, o por la alteración o los conceptos o
parámetros que utilicé por mi familia, por mi experiencia en el trabajo y todo ello, y no son perfeccionados, ¿verdad? Yo los aplico. Lógico es que en algún momento determinado soy confrontado y claro que le digo a Dios, Dios, ¿por qué no hay un resultado? ¿Dónde está el problema? Ten de mí misericordia. Y Dios extiende su misericordia, porque Dios nos explica las razones por las cuales no recibimos la respuesta. Y cuando Dios explica algo, usted lo entiende perfectamente bien. Y cuando usted entiende perfectamente bien, entonces para usted ahora el mandamiento es aplicable porque lo entiende. Y ahora lo aplica conforme a lo que Dios le ha ordenado, o Dios le ha explicado, o Dios le ha enseñado, y en ese momento que usted lo aplica, entonces la experiencia de usted se incrementa en su relación con Dios. Y cuando usted transfiere esa palabra revelada a alguien más, usted la transfiere de una forma clara y precisa. Y cuando esa persona la pone en práctica, claro que se experimenta la llenura, la bendición, la prosperidad, ¿verdad? La paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuántas cosas ha aplicado usted? ¿Cuántas cosas usted ha leído y sabe que Dios está demandando que usted haga? ¿Cuántas de ellas ha llevado a cabo? Y si usted las pone en práctica, pues es su experiencia. Será su experiencia. Y esa experiencia nos lleva a disfrutar el beneficio de la gracia. Primera de Corintios 14, 29 al 32 dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Podríamos hablar que todos tenemos el Espíritu Santo y que todos tenemos, podríamos hablar, el mismo nivel de sensibilidad en el oído, ¿verdad? O de sensibilidad en nuestro espíritu para escuchar la voz de Dios. Entonces Dios le habla, y yo escucho lo que Dios está diciendo, y en ese momento, ¿verdad?, que Dios está hablando, yo comienzo a expresar a través de mis capacidades humanas, empiezo a expresar lo que Dios está diciendo. El Señor está diciendo que debemos nosotros abandonar toda actitud que no nos lleva a la unidad, y que puestos de acuerdo procedamos, ¿verdad?, para llevar a cabo las obras que glorifican a Dios, ¿verdad? Y cuando yo estoy hablando sobre estas cosas que Dios ha puesto en mi corazón, entonces en ese momento volteo y hay otra persona que está levantando la mano, señalando que también ha escuchado a Dios. Y entonces digo, muy bien, bueno, el hermano, que continúe el hermano fulano de tal, ¿no? Hermano, por favor, yo escuché al Señor, a usted también lo acaba de oír, a decir que por favor, explíquenos o díganos, ¿qué dice el Señor? Y entonces el otro hermano dice, bueno, pues Dios me está hablando que podemos proceder para reunir en una actividad tal, ¿verdad?, ciertas cosas para que procedamos a ayudar en estas áreas, en estas otras, así, para ir tomando, ¿verdad?, la tierra para su gloria, ¿no? Entonces, ya él está hablando y de repente otro hermano empieza a levantar la mano y hay muchos que están recibiendo, porque la voz de Dios, ¿verdad?, es espíritu, Él es espíritu, y las palabras que Él nos ha hablado son espíritu y son vida. Y en ese momento, ¿verdad?, todos los hombres espirituales, los hombres en una relación con Dios, han escuchado la voz de Dios. Porque cuando Dios habla, todos oyen, todos los que tienen oído para oír, ¿verdad? El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, paz, y todos escuchamos. Pero dice Dios, bueno, si está hablando alguno y luego hay otro que quiere hablar, por favor, calle el primero y que hable el segundo. ¿Qué significa?
que todos podemos aportar, porque la parte humana que interpreta el mensaje va colocando, ¿verdad? En las acciones va colocando la parte correspondiente para formar el panorama, ¿verdad? Todo para que todos podamos ver, ¿verdad? Porque la gama de oído en sonido y en percepción, ¿verdad? Pues se encuentra en todo el cuerpo. Se encuentra en todo el cuerpo. Y entendiendo esto, entonces ya no es competitivo, sino es más bien, ¿verdad? Siendo, podríamos hablar, facilitadores del mensaje. Facilitadores del mensaje. Y en esa suma de capacidades, de santidad, de relación con Dios y todo, pues claro, nuestros sentidos son perfeccionados y la aplicación de los puntos de vista pues trae una gama muy amplia, ¿verdad? Del propósito. Porque vamos viendo mi parte, pero cuando el otro habla, voy viendo la parte que Dios le está dando a él, con toda la explicación en su capacidad humana para explicar lo que le está recibiendo. Y gracias a Dios que no somos iguales. Gracias a Dios que nos complementamos. Gracias a Dios que somos una hogaza de pan. Gracias a Dios que somos un cuerpo en Cristo. Es maravilloso. Nadie es más grande que nadie. Todos valemos o valemos, el mismo precio se pagó por todos. La sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Y esto es lo extraordinario. Así mismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. El ministerio de los profetas es el más elevado de todos. El Espíritu Santo de la palabra a los profetas y al mismo tiempo reside en ellos. El espíritu del profeta lo faculta para que anuncie la palabra de Dios, pero mientras habla de observar si otros quieren participar y permitir que lo hagan, aun si tiene más que decir, debe callar y permitir que hablen otros que hayan recibido revelación. De 4 o 5 que reciban revelación, solo deben hablar 2 o 3 y los demás deben escuchar, porque los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. El mensaje es lo importante. No es personal a alguien. Cuando no existen esos dones desarrollados, o no hay una relación, ¿verdad?, como iglesia hacia el Señor, ¿verdad? Y se desarrollan, podríamos decir, los dones muy individuales, ¿verdad? Muy competitivos, que siempre están profetizando la misma persona, no permite que otros desarrollen esas capacidades. Entonces Dios nos dice que estamos aprendiendo. Por esta misma razón, cuando el Espíritu Santo utiliza a un hombre, éste tiene el control sobre su propio espíritu. El principio fundamental que hallamos aquí consiste en que el Espíritu Santo determina lo que el profeta debe hablar, pero éste debe decidir cómo y cuándo hacerlo. Significa que cuando usted recibe el mensaje profético, usted tiene la capacidad de retenerlo. Cuando hablan 2 o 3 de los que han recibido revelación, los demás deben guardar silencio, aunque ellos mismos hayan recibido revelación. Aunque lo que uno desea comunicar provenga del Espíritu Santo, tiene lo que uno desea comunicar y ¿verdad? Tiene que discernir cuándo decirlo. El Espíritu da la palabra, pero los profetas determinan el momento y la manera de proclamarlo, ya que el Espíritu de los profetas están sujetos a los profetas. Cuando el Espíritu de Dios desea que hablemos, debemos tener presente que nosotros tenemos control de nuestro propio espíritu. Uno no tiene que hablar necesariamente cada vez que reciba
la palabra de Dios. Los ministros de la palabra tienen un compromiso muy grande, ya que la mayor parte de esta responsabilidad recae sobre ellos, no sobre Dios. Los ministros que no son íntegros menoscaban la palabra de Dios. Puede ser que el orador use las palabras correctas, pero su actitud o el momento en que lo que hace no es el indicado, si no somos personas íntegras, no podremos comunicar un mensaje oportuno. Y si no somos dignos de confianza, la palabra se debilitará aún estando en nosotros. En los espíritus de los profetas deben estar sujetos a los profetas. ¿Cuán grande es la responsabilidad realmente de los profetas? Es fácil hablar cuando la palabra llega y también es fácil callar cuando esta cesa, pero es difícil decidir cómo y cuándo debemos hablar. Si nunca hemos sido disciplinados, si nunca hemos sido restringidos por el Señor y el Espíritu Santo no ha forjado muchas áreas en nosotros, ni conocemos sus caminos, afectaremos entonces la palabra. El Señor nos confía su palabra, pero nosotros debemos discernir cómo y cuándo proclamarla. No debemos descuidar este compromiso tan grande. Lo importante no es si alguien es profeta o si no, sino la clase de persona que sea el profeta. No se trata de hacer distinción entre los que son profetas y los que no lo son, sino de ver la diferencia entre un profeta y otro. Así que, mi amado hermano, vamos aprendiendo y caminando en el Señor. Pero Dios quiere darnos, porque ya es el tiempo, ¿verdad? No podemos continuar en una posición donde es cómoda. No, es una posición de compromiso. El Dios del cielo viene pronto y quiere preparar el mundo para que todos, no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a la salvación. Mi amado hermano, la paz de Dios sea contigo. Dejamos aquí el estudio. Que el Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y te dé paz. Gracias por estar aquí con nosotros. Amén.